noches, qué gusto saludarles. Bienvenido a emisión más de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Esta noche vamos a hablar con un referente del fútbol profesional yucateco, un jugador que, pues allá en los 80 se convirtió en el cuarto en llegar a la primera división, en el cuarto futbolista nacido en Yucatán en llegar a la primera división. Su nombre, José Casellas Peón, el Flaco Casellas, que surgió de la Modelo en el fútbol amateur y que debutó en ese 1981 con los Leones de el IMSS, cuando se creó justamente la tercera división. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida pues a un amigo, una entrevista en esta emisión que teníamos tiempo preparándola, por agenda no la habíamos podido aterrizar porque pues él radica en Quintana Roo. José, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por esta invitación y a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues ahora sí que es un honor poder estar aquí en este programa. Sabes que de años hemos dado seguimiento a través del Sistema Teleyucatán a tu carrera, a tu trayectoria, y la verdad nos da mucho gusto tenerte hoy aquí en el estudio. Pues hablemos de tus inicios. Digo, todo mundo sabe de tu participación en el fútbol profesional, el campeonato de goleo que alcanzaste precisamente con los Leones del IMSS en esta tercera división en la campaña de 1983. Pero ¿cómo Pepe Casellas, cómo José Casellas inicia en el fútbol? ¿En qué año? ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Por qué? Pues ese amor a esa pelota, ese amor a marcar goles. Platícanos. Bueno, tú sabes bien, aquí atrás patio, ahí la casa en la Escuela Modelo, en el club Escuela Modelo más bien, fueron mis inicios con la Liga Juan N. Cuevas. Mis inicios fueron con el equipo que llamaba Filtros Fran, un equipo que se formó de familia. Ahí estábamos la mayoría de los primos y con eso iniciamos en el balompié. Bueno, y lo traemos un poco en la sangre de mis tíos todos, y mi papá también fue jugador en su época, en los inicios del balompié en el fútbol en Yucatán, y ya lo traíamos en la sangre. Yo recuerdo los domingos que íbamos a casa de mi abuelita, ver llegar a mi papá y a mis tíos con sus zapatos, sus medias, todas negras, sus zapatos de tachones de baquelita, todavía hasta con clavitos en la punta, que chac, 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 chac sonaban en los pasillos, y la bola dura de la punta, ¿no? Aquellas ocasiones se pateaba mucho de puntero, ¿no? Y bueno, eso lo va uno viviendo, lo va palpando y nos vamos adentrando en esto. Como te comentaba, el primer equipo fue aquí en la Liga Juan N. Cuevas, luego estuvimos en el equipo Segurito, el doctor Cobo organizó con muchos de los jugadores de aquí de la escuela, de la Modelo, un grupo de compañeros, iniciamos allá el equipo Segurito también, y ahí fuimos avanzando en diferentes equipos. Había uno ahí que estuvo en el Atlas también, etcétera, ¿no? En la Liga Juan N. Cuevas, y me fui formando. Ya después en la Escuela Modelo, pues ya participando en torneos estatales y locales, pues fuimos adentrándonos a las diferentes categorías, y bueno, pues tuve la fortuna de ir destacando, ir formándome en estos menesteres. Mis principales entrenadores en aquella época, bueno, los de la liga pequeñita, pues eran los tíos, el doctor Cobos, etcétera, ¿no? Y ya en la liga ya más oficiales, ¿no? Correcto. Pues empezamos con el papá de Raúl Comas, bueno, el señor Comas Peña era. Mira nada más. Él fue mi precursor en el deporte. Y no solamente era el maestro de educación física, no solamente en el fútbol, sino en diferentes ramas. Jugué un rato básquetbol, hicimos un poquito de atletismo, pero al final de cuentas la vida me canaliza al soccer, ¿no? Correcto, y llega pues llegan los 70, finales de los 70. Digo, ¿quién también no recuerda que le haya tocado vivir pues esos partidos, esos clásicos estudiantiles entre la Escuela Modelo y el equipo del Centro Universitario Montejo, el CUM, con llenos impresionantes en el Estadio Salvador Alvarado? Tú hiciste mancuerna con Alonso Diego Molina. Yo recuerdo ese equipazo dirigido por Raúl Tomás Bolio, pero háblanos de cómo será tu llegada a la primera fuerza en ese entonces, en los 70s, la máxima división del fútbol en Yucatán. Sí, precisamente en la primera división logré destacar en la segunda, y recuerdo muy bien mi debut aquí en el campo de la Modelo. Ese fue Raúl Comas, ya hijo, Raúl Comas Bolio, el que nos debuta. En ese encuentro tuve la fortuna de anotar un gol, de que ganáramos,
y pues fue satisfactorio, ¿no? Y de ahí, pues para Real, como dice, para adelante. El primer año no estuvo con nosotros todavía Alonso se integra el siguiente año, y como bien dice, logramos hacer una de las duplas más goleadoras del estado. Y independientemente de los duelos que habían de Modelo Kun, que eran muy buenos agarrones y estados llenos, yo recuerdo también con Progreso. Con Progreso, sí. Con CDA, con Colami, con Colonia. O sea, la verdad es que fui afortunado porque nos tocó vivir una época de gloria del fútbol. Si no sé si sea la mejor o la segunda mejor, pero creo que me tocó una camada de grandes futbolistas en diferentes equipos, Ticul con los Cuello, Medina, sí, o sea, había, bueno, eran los dos equipos que no eran de la localidad, o sea, no estaban en la localidad, eran tanto Ticul como Progreso, los demás pues eran de aquí de Mérida, ¿no? Correcto. Pero la verdad que eran muy buenos equipos, un Tomás Pacheco, yo tenía en la Modelo pues grandes figuras, que como te decía, digo, sería, en el CUN también había grandes jugadores. Sería injusto si nombrara yo a algunos, porque la verdad había muchos que pudieran haber llegado también a la primera división. Sin embargo, en aquella época pues, se veía lejos un ambiente profesional acá, y de buenas a primeras nos sorprendió y llegó el profesionalismo al estado. En 1981 precisamente se crea la zona sureste, la rama de la tercera división. Enrique Silva Terán tuvo mucho que ver, y bueno, pues nacen los Aguiluchos de Yucatán de los hermanos Aguilar, nacen los Tiburones de Progreso y nacen también los Leones de el IMSS. Ahí precisamente Agustín Yuca Peniche, que dicho sea de paso, después de Carlos Iturralde, Agustín Yuca Peniche el segundo y el tercero Manuel Pelele Cuello, los que habían llegado a la máxima división nacidos en Yucatán, hasta que años después, bueno, se sumaría a esta selecta lista el flaco José Casellas Peón. Llega 1981, la tercera división, y de esto nos va a estar platicando justamente José Casellas. ¿Quién lo invita? ¿Por qué con los Leones? ¿Por qué no con Tiburones? ¿Por qué no con los Aguiluchos? Y bueno, lo que pasó con este equipo que fue representativo e ícono de la zona sureste de la tercera división, los Leones del IMSS de Yucatán. Vamos a la pausa y con esto regresamos. No se vaya. Esta noche estás en el juego. Muy bien, esta noche estamos hablando de fútbol, estamos platicando con pues un referente, decíamos, del balompié yucateco a nivel profesional, José Casellas Peón. En la primera parte ya pues abordamos sus inicios, cuando pues empezó a practicar este bello deporte en la Escuela Modelo, y ahora nos situamos exactamente cuando en 1981 se crea la zona sureste por parte de la tercera división, el circuito menor profesional de nuestro país. Pepe, con este nacimiento, con esta apertura del fútbol profesional, fueron muchos años, me decía alguna vez el licenciado Jorge Aguilar, de insistir, crear la zona sureste. 1981, 3 equipos, ahí están: Leones del IMSS, Aguiluchos de Yucatán y Tiburones de Progreso. ¿Cómo se da tu invitación para que estuvieras con Leones? ¿Por qué Leones, no con Tiburones, no con Aguiluchos? ¿Qué ocurrió? Platícanos. Bueno, en unas etapas de finales de la Modelo, digo, estábamos en pleno campeonísimo con la Modelo y todo, cuando surge, como bien dices, la idea del profesionalismo, se abre esta zona, porque la verdad toda la zona sureste estaba abandonada en el sector profesional, y a tanta insistencia de los directivos, pues se presenta. Y justo en esas épocas acababa de llegar el licenciado Agustín Peniche, como dices tú, una persona que había jugado profesionalmente, que tenía todos los conocimientos y toda la experiencia en este ramo. Se inician los 3 equipos profesionales, y pues sí, como bien dices, pues tuvimos la invitación tanto de Progreso como de Leones en aquella época, y bueno, pues tomar una decisión fue un poco complicado, porque bueno, la amistad, el grupo con el que venía la mayoría, que eran de la Modelo, se integraron a Progreso, y el otro grupo donde era Leones del IMSS, pues había una diversidad de progreseños, del CUM, de la Modelo también habíamos, o sea, era una mezcla de más equipos. Entonces. Pelotazo buscando Pepe Casellas, la suelta el portero, ¡gol! ¿Por qué la decisión? Pues en aquel momento que iniciaba el fútbol profesional y platicando con la gente, pues me di cuenta que
Bueno, pues en aquella época, si bien recuerdas, el IMSS traía toda la estructura profesional, tercera, tenía, si no mal recuerdo, 3, 4 equipos en tercera, uno en segunda y tenía uno en primera en aquel momento y llegó a tener hasta 2 con el equipo de Ángeles de Huastepec, pero en aquella época era el Atlante, entonces pues teniendo pláticas y viendo la posibilidad de poder aspirar a algo más, en ese momento pues tomar la decisión de pensar que el Leones del IMSS a lo mejor era la mejor oportunidad para poder trascender. Que finalmente ocurrió, porque vamos, fuiste ascendiendo con el Cuautla en la segunda división y más tarde con el Atlante, vamos, dentro de la estructura de los equipos que el Instituto Mexicano del Seguro Social agrupaba en el ámbito del fútbol profesional mexicano. Pero desde siempre fuiste goleador y rápidamente te enganchas y logras también en tu estancia con los Leones del IMSS un campeonato de goleo con el equipo yucateco ahí en la tercera división. Sí, es correcto, en la segunda temporada del fútbol profesional. Bueno, la primera ya había quedado subcampeón nacional de goleo. Pues esta zona igual te prestaba porque había equipos nuevos y pues, tuvimos la fortuna de poder destacar a ese nivel. Y el segundo año pues logro el campeonato nacional de goleo. Entonces eso también me abre las puertas hacia arriba. El siguiente año empiezo a participar con el equipo del Leones nuevamente. Iba yo del líder de goleo a mitad de temporada cuando nos invitan a participar el equipo de Cuautla, que era un equipo de una categoría superior de la segunda. Y pues me voy junto con Cuauhtémoc Domínguez y ahí ya estaba Augusto Palma, que ha integrado ese equipo por cuestiones de edad, había salido un poquito antes. Y pues me va muy bien también, el equipo numéricamente no fue un gran equipo, la verdad tuvimos muchos problemas, pero en lo personal llegué con media temporada y logré el subcampeonato de goleo, o sea que perdíamos 6-5, 5-4, pero metía los goles, pero en lo personal me fue muy bien, entonces pues allá llega la invitación para irme a probar con el Atlante. Y Nacho Treyes, bueno, pues en esa campaña 1984-1985 te debuta con una pues preparación sumamente adecuada. Vamos, tenías los carnets de campeón de goleo en la tercera división en la última temporada que participaste, tenías el carnet de subcampeón con el Cuautla en la segunda división. Y bueno, ¿cómo te fue en tu presentación con el Atlante en esa campaña 1984 con Nacho Treyes? Un poco sorpresiva de entrada, las problemáticas, ¿no? Que hacía un yucateco jugando fútbol, porque aquella época pues nos calificaban de puro pelotero acá, de puro beisbolista, que sí es cierto, había mucho auge del béisbol, pero bueno, empezábamos a destacar en este ambiente y un poco complicado, pero sobre todo porque en aquella época los equipos tenían identidad, había jugadores que tenían 6, 8, 10 años en el mismo club, entonces era difícil mover esas piezas que ya estaban incrustadas y que tenían muchos años, y la verdad muy grandes, muy buenos y grandes jugadores. Entonces también me siento afortunado de haber participado en esos torneos porque también un nivel muy alto, jugadores de verdad de gran calidad, y pues me dejó un poco sorpresivo, como te decía, el primer partido Nacho me lleva a la banca, que no lo esperaba, digo, un equipo somos 25 y voy a la banca el primer partido. El segundo partido o el tercero, no recuerdo muy bien, nos toca ir a Guadalajara a jugar contra Chivas. Y pues ahora sí que se la sacó de la manga porque nunca me dijo, tú vas a iniciar, tú vas a jugar. A la hora de dar la alineación, pues me nombra, ¿no? Y para mí sorpresa. Y bueno, creo que hice un buen partido. Habré salido como la mitad del segundo tiempo o así. Y estuve cerca de anotar un gol, o sea, que hubiera sido tal vez fantástico y algo maravilloso en mi carrera, pero bueno, no se dio. Y pues por ahí ya fue un inicio, Don Nacho me fue llevando poco a poco, o sea, no era un técnico que te dejara, sino me metía minutitos, 10, 15 minutitos en todos los partidos. Y creo que, como bien me dijeron algún día, dice, no, es que Don Nacho sabe, desde que no debuta cualquiera, porque es un viejo lobo de mar en estos menesteres del fútbol, y si te fijó en ti, porque algo traes. Y yo a todos los partidos estaba en la banca y entrando de cambio. Y ese torneo, pues, tuve cerca de anotar goles, pero no tuve la fortuna de meterlos. Pues había un gran equipo, como te decía, había jugadores como Javier Aguirre, como Ricardo Castro, que era el goleador que venía de Zacatepec y todo esto, ¿no? Entonces, ya para la segunda temporada ya habían cambiado al técnico y entra José Antonio Rocco para ese segundo torneo.
donde vienen los torneos cortos de México y Pro de 86, previos al Mundial. Entonces ahí sí ya donde logro despuntar, pues tal vez por un poquito de azares del destino, porque bueno, no estaba yo contemplado tal vez como titular, sin embargo cuando se me dio la oportunidad, de ahí ya no la solté. Y yo sabía que tenía que ser gol tras gol porque me jugaba mucho, era difícil quitar a esa gente que, o sea, bueno, no quitar, porque no es quitar, sino superar a estos compañeros que tenían mucho tiempo allá y que tenían pues toda la jerarquía futbolística. Es correcto, en el torneo Pro de tercer mejor goleador de la primera división, hoy Liga MX como la conocemos, y en el México 86 fue cuarto. Además, después del Atlante, su participación con Cruz Azul, con Coyotes de El Nesa, Atlas de Guadalajara. De esto vamos a platicar, porque también, bueno, estuvo anotando goles con una de las instituciones más grandes, usted sabe, para mí, el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a una pausa, regresamos esta noche. Estás en el juego. Recta final de esta emisión de En el Juego, hoy teniendo aquí en el estudio a José Flaco Casellas Peón, goleador y bueno, pues el cuarto yucateco, cuarto futbolista nacido en el estado de Yucatán, que llegó a incursionar a la primera división, hoy la conocida Liga MX. Mi estimado Pepe, pues ya hemos platicado de tus inicios, de también tu presentación en el profesionalismo, primero en la tercera división con los Leones del IMSS, más tarde con el Cuautla en la segunda división y en 1984 tu debut en la primera división con el Atlante. Además, 1986, 1987 Cruz Azul, Coyotes del Nesa, 1987, 1988, Atlas del Guadalajara, 1988, 1989. Tu mejor campaña como goleador con esa pues facilidad de poner la pelota dentro de las redes. Campaña 1987-1988, Coyotes del Nesa, marcaste 17 goles. Sí, la verdad que sí, un gusto porque la verdad estar en equipos que bueno, éramos de media tabla, ¿no? Que había grandes jugadores que después llegaron a destacar un poquito más, empezaban todavía. Un equipo que se había armado pues casi de última hora. Nuestro técnico era Miguel Marín, buen técnico, por cierto, es una de las cosas, de las fortunas que tuve, que siempre tuve técnicos de primer nivel, y nos fue muy bien en esa, un equipo chico que empezaba otra vez nuevamente. Ese año cambia, después desaparece Coyotes y luego reaparece ya siendo Toro Nesa, pero a mí en esa la verdad me fue muy bien. Venía yo de Cruz Azul, de ese subcampeonato que logramos, y bueno, pues para cualquier eje de ataque, estar presente en la tabla de goleadores y todo, pues es con lo que justificamos nuestro trabajo, ¿no? Jugaste precisamente los dos partidos de ese subcampeonato de Cruz Azul ante el equipo de las Chivas, 1986-1987. ¿Qué recuerdas? Correcto, un gran partido, la verdad es que impresionante lleno en el Estadio Azteca. Yo entro de recambio a mitad del segundo tiempo, íbamos 1-1 y pues como que colaboramos ahí, fuimos un poquito revulsivos, le dimos en empuje al equipo ofensivamente y logramos salir con la victoria 2-1 de la Azteca. Sin embargo, pues desgraciadamente en el partido de vuelta contra Chivas, pues sí ahora sí que nos reviraron allá un 3-0, que ese sí es de los recuerdos no tan gratos, pero bueno, siempre estar en una final, el poder participar, el poder haber podido llegar, es satisfactorio. Y bueno, pues el deseo siempre es ganar, pero en aquella ocasión, pues sí, también Chivas traía un súper equipo, habíamos sido los dos mejores del torneo y al final de cuentas pues se cargó la balanza de su favor. Y después, bueno, pues el Atlas del Guadalajara, 1988-1989, ya en tu recta final dentro de la primera división. ¿Qué vino después, cuando dejaste de pertenecer al Atlas de Guadalajara? Bueno, yo después de que jugué con el Atlas, que también tuve alguna participación allá, la verdad también me trataron muy bien en la gente de Guadalajara. Yo no pertenecía al Atlas, pertenecía al Nesa, que el Nesa pues ya había desaparecido y ahí había una problemita entre directivas y cuestiones de que al final de cuentas pues me resultó contraproducente a mí en lo personal, en mi carrera futbolística, y bueno, ni hablar, ya esas son cosas del pasado, pero
creo que mi carrera quedó un poco trunca en ese sentido de poder, no sé, yo creo que 4 o 5 añitos más en buen nivel y bueno, pues ya no se pudo, sin embargo la vida me dio la recompensa posteriormente y regreso a jugar a Cancún, a la segunda división y luego formar parte de la directiva del equipo Pioneros. Que hasta el año pasado estabas como gerente en esta organización, segunda y tercera división, con el equipo Pioneros de Cancún. Ahora bien, ¿qué te falta? ¿Cuál es ese deseo que te gustaría? Todavía tienes la juventud, tienes el conocimiento, tienes la experiencia. ¿Qué te falta de hacer en el fútbol? No sé si yucateco, peninsular, ¿cuál es ese deseo pendiente? Sí, bueno, ya como todo, nunca nos alejamos de esto. ¿Verdad? La gente que hemos estado toda la vida en el fútbol y que nos ha dado tanto, la verdad que estamos agradecidos de este bello deporte que nos ha abierto las puertas en todos lados. Pues yo creo que he pasado por todas las etapas, en mis etapas de amateur, fui capitán también de la Modelo, luego también con Leones algún tiempo. Algo que no comentamos, que se nos fue por ahí en el tintero, la selección amateur de Cannes, Francia, que viajamos con la selección de Tito del Muro a Cannes, Francia. Y bueno, en diferentes etapas de mi vida, sí, ya fui jugador de todas las categorías, tercera, segunda, participé en aquel tiempo en lo que era reservas también, un poquito, primera división, ni qué decir. Y bueno, ya estuve en el ambiente también de pantalón largo, como dices, ya fui gerente en 2 ocasiones, primero con lo que era Serpientes de Cancún, por ahí de los 80s, y ahora con Pioneros, recientemente en los últimos años. He sido auxiliar técnico en diferentes ocasiones, con Pichojo Pérez, con Juan Sierra, con Colosía, he estado de auxiliar técnico. Y bueno, pues creo que el único huequito que me faltó en mi carrera, puede decirse, fue la de técnico, de entrenador. Sin embargo, bueno, pues la oportunidad no ha llegado. Si algún día llegara, pues qué bueno, bienvenida. Y si no, esperemos que tener siempre la participación en este bello deporte. Yo creo que todavía podemos aportar un poquito más y bueno, el tiempo lo dirá. Con tus conocimientos, tu experiencia, tu trabajo de cerca con los jóvenes de la región, yo creo que serías un buen técnico. Digo, espero que en un futuro cercano se dé esa oportunidad. Creo que se tendrían buenos frutos. Además, otra mención, también hay ligas de fútbol que llevan tu nombre. Eso no todos lo pueden contar y eso se debe pues al carisma, al buen trabajo que has hecho en las canchas, pero también ese carisma con los jóvenes. Sí, bueno, allá a mi liga, les mando un saludo a todos los jugadores del Oriente, que empezó con 10 equipitos, estuvimos allá en la inauguración, que por cierto ya en estos días debe reinaugurarse nuevamente, y ya la liga ha crecido mucho, toda esa zona del Oriente, ya hay muchos equipos, están en categorías superiores, y es bonito, ¿no? Yo creo que yo me siento halagado por poder haber dejado una huella en este deporte. Como te digo, pues todo también logro fue porque creo que tuve a mi alrededor siempre gente que me exigía y que me obligaba a ser mejor, ¿no? Y desde aquí, desde mi formación amateur, compañeros, amigos y rivales de campo, pues siempre había que trabajar o intentar superar para que pudieras lograr o llegar hasta donde uno ha llegado. Entonces, en mi carrera, en mi vida, he tenido y tengo, creo todavía, la fortuna de decir que pues, en el camino he hecho muchos amigos, muchas amistades, gente de los medios como tú, y la verdad se agradece y por lo único que trata uno es de siempre de llevar esa bandera, de poder decir que pues en lo que cabe hicimos siempre lo mejor que se pudo y hacia atrás pues ya no hay vuelta, pero hacia adelante todavía hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas y ese es el optimismo. Hay una foto por allá con Diego Armando Maradona de cara al Mundial México 86. ¿Coincidiste en algún entrenamiento? Sí, nos tocó jugar contra Argentina en el campo del América. Ya ves que te acuerdas, en el 86 fue pues previo al Mundial, todos los equipos llegaron a hacer pretemporada. Nos tocó enfrentar a Argentina, Diego Maradona, Gorosito, Muchaga, Valdano, etcétera, grandes figuras. Luego nos toca jugar contra Brasil y también un gran recuerdo. Tengo la foto con Maradona contra Brasil. Fíjate, tenía un balón firmado por toda la selección de Brasil, Sócrates, no, que te digo, las grandes figuras y todo. Desgraciadamente en aquella época las tintas no eran indelebles como las de ahora, ya se desapareció, pero eran grandes recuerdos. Y luego me tocó jugar contra Corea del Sur, al que le anoté un gol y empatamos a 1 en el Estadio Azulgrana. Pues fíjate cuántas cosas, el tiempo se agota y nada más te quiero preguntar, ¿tu mejor entrenador en toda tu vida quién fue? Mira, yo creo que haciendo un análisis de lo que ha sido,
Don Nacho Treyes. Don Nacho Treyes creo que es una persona muy sabia, muy discreta y que me supo llevar en sus momentos. Pero pues yo de todo estoy agradecido también a Raúl Comas, que me debutó aquí en la primera, a don Carlos Iturralde, obviamente también. ¿Con Leones del IMSS? Que con Leones del IMSS tuvimos gran participación y todo. Pues con Miguel Marín, que también tuvimos ahí en esa. Sí, la verdad me siento halagado porque tuve grandes entrenadores, exjugadores, muchos en Atlas, Pepe Delgado y José Luis Real, en Cruz Azul, Héctor Pulido y el Ojitos Mesa, ¿cuál otra era? El Atlante, bueno, pues fue Roca y fue Nacho Treyes. La verdad tuve grandes entrenadores en mi carrera y aquí en el nivel amateur, pues lo más importante pues, fue por Raúl Comas, iniciando el profesionalismo, don Carlitos Iturralde. Pepe, te agradezco que esta noche nos hayas acompañado. Hemos conocido un poquito más, adentrarnos a tus inicios, a tu trayectoria. Insisto, eres un referente del fútbol profesional yucateco, uno de los grandes que ha llegado al balompié de la Liga MX, nacido en el estado, y el número 4 que tuvo este privilegio. De Manuel Pelele Cuello, nada más para concluir, 1973, tuvieron que pasar 11 años para que José Casellas en el 84 estuviera debutando con Potros del Atlante. Así es. Que Dios te bendiga. Igualmente. Y te veo pronto. Espero en Dios que dirijas un equipo, y qué mejor que a un equipo de Yucatán en el ámbito profesional. Estamos llegando a la parte final. A nombre de todo el equipo de mi Chan en la producción, Sergio Chan en la cámara mágica, soy Mario Peniche Grosica y les recuerdo que el fútbol es pasión, porque tus pies expresan lo que siente tu corazón. Hasta la próxima semana. Buenas noches.